Las 5 invitaciones de Frank Ostaseski. Editorial Océano. 9. Controla a tu crítico interno. La forma en que les hablamos a nuestros hijos se convierte en su voz interior. Peggy O'Mara. Por más que lo intentes, jamás podrás complacer a tu crítico interno. No te engañes. Ese crítico conoce cada una de tus acciones, cada uno de tus trucos bajo la manga, cada parte de tu pasado. Ha estado contigo toda tu vida. Te bañas con él, lo llevas al trabajo, se sienta junto a ti en cada comida e incluso se queda hasta el postre. Está ahí durante y después del sexo y sí, está definitivamente ahí cuando mueres. Él compara, elogia, devalúa, minimiza, invalida, culpa, aprueba, condena y ataca tu apariencia, desempeño laboral, el modo en que te relacionas con la gente, tus amigos, tu salud, tu dieta, tus sueños y esperanzas, tus pensamientos y tu desarrollo espiritual. Escoge algo, cualquier cosa, y estará ahí. Admitámoslo. A ojos de tu crítico interno, nada de lo que hace es suficiente. Ese crítico es la ley y te exige cumplir una serie adquirida de normas y códigos morales. Es la voz que te dice, a mi manera o nada. Además, empuña brutalmente sus mejores armas de temor, vergüenza y culpa para que hagas lo que él quiere. En nuestros momentos más vulnerables, cuando nos beneficiaríamos de un poco de afecto, solemos atormentarnos juzgándonos. Incluso, cerca del fin de la vida, es común que la gente vuelva la vista atrás con pesar, se obsesione en conversaciones de si hubiera, o se diga que no está muriendo como debería. Amigos y parientes contribuyen a la carga de la culpa proyectando en el moribundo la voz de su propio crítico interno, cuando le sugieren que debería luchar más o desprenderse del mundo con mayor dignidad. El crítico interno es ambivalente en lo relativo al cambio, las modificaciones de identidad, la creatividad y la operación interior, y totalmente opuesto a cualquier cosa que brote del inconsciente. Es un juez que prefiere el orden imperante, lo conocido, lo predecible. Insiste en la homeostasis. No hagas olas, recomienda. No es seguro. A eso se debe que concentrarse en la superación personal o en hacer todo lo posible por resolver lo que el crítico considera el problema nunca dé resultado. Cuando buscamos la aprobación de los demás, nos sometemos a un estándar extremo, intentamos complacer o perseguimos amor en los lugares equivocados. El elogio y la culpa son síntomas de una enfermedad infecciosa y como cualquier otra enfermedad, debemos hacer algo más que tratar los síntomas, atacar las causas de fondo. Debemos ir al meollo del asunto. Tenemos que admitir que el hábito de juzgarnos reduce nuestra fuerza vital, nos quita paz interior y sofoca nuestra alma. La búsqueda de la perfección se aprende pronto y en la mayoría de los casos se convierte en una adicción para toda la vida. Es una búsqueda basada en el ego que puede eclipsar fácilmente el trayecto del alma a la integridad. Por eso, para poner todo nuestro ser en la experiencia, debemos combatir la inconsciente y corrosiva voz de nuestro crítico interno. Ese es el primer obstáculo contra la aceptación de nosotros mismos, la confianza y la expansión de nuestro potencial dinámico. Impide todo crecimiento, detiene el desarrollo interior, nos despoja de nuestra capacidad y convierte en norma el monólogo interior negativo. Además, ese juez obstruye nuestra aptitud para vincularnos y empatizar con los demás. Es probable que si eres demasiado crítico contigo mismo, lo seas también con los demás. A lo mejor no lo dices, pero lo piensas. Cuando ponemos en juego todo nuestro ser, incluimos también nuestras debilidades. Damos cabida a la imperfección tanto como a la pureza, a la fuerza tanto como a la vulnerabilidad, al éxito tanto como a los tropiezos. El juicio se centra en lo que está mal. Se alimenta de una mentalidad de debe ser así. Abrazar la integridad es un acto amoroso de reivindicación, una manera de enfrentar la vida que dice puede ser así, pero también puede ser de otra forma. Para deshacernos de nuestro crítico interno, debemos conocer sus orígenes, saber qué impacto ejerce en nosotros y entender cómo librarnos de su influencia negativa. En suma,
Nuestro plan de tratamiento incluye la aplicación de sabiduría, fortaleza y amor. Cuando mi hijo tenía 7 años, levantó un pequeño fuerte tras el escritorio de su recámara. A menudo se arrastraba a ese lugar privado cuando estaba molesto y desaparecía una hora o más después de un desacuerdo entre nosotros o cuando yo lo había regañado. Años más tarde nos mudamos de casa. Cuando yo aparté el escritorio de la pared para desmantelar el pequeño fuerte de mi hijo, me llevé una gran sorpresa. El tablero de atrás estaba totalmente cubierto de maldiciones, ofensas y groserías contra su querido papá. Es natural que un niño experimente una energía agresiva así contra alguno de sus padres, pero usualmente nos parece demasiado riesgoso expresarla, así que la reprimimos. Una vez que yo me recuperé de mi impacto inicial y del golpe contra mi ego, me reí. Me alivió saber que Gabe había hallado una forma de ventilar su enojo en mi contra. Cuando éramos niños, nuestros padres y abuelos, hermanos mayores, maestros, directores espirituales y otros adultos con quienes compartíamos la vida, hicieron lo posible por enseñarnos a distinguir el bien del mal. Por lo común, tenían buenas intenciones. Su meta era promover nuestro desarrollo y protegernos. Es indudable, además, que necesitábamos un poco de orientación, o de lo contrario, no habríamos llegado sanos y salvos a la edad adulta, ni habríamos podido incorporarnos a una sociedad que se basa en ciertos códigos de conducta. Así pues, esos adultos nos inculcaron sus normas y valores. Nos enseñaron las reglas básicas que necesitaríamos para afrontar el mundo. Este proceso natural de socialización se vuelve problemático cuando se convierte en un intento forzado de ajustar la conducta de un niño a la visión de la vida de un adulto. Los mayores no suelen ser ogros, pero es inevitable que transmitan a las nuevas generaciones las suposiciones inconscientes, estrategias ineficaces, sesgos y prejuicios de su irreflexiva vida. Quizá tus padres se avergonzaban de tus impulsos sexuales o se fatigaban de tu incontenible energía. Tal vez sus maestros y líderes espirituales se valieron de advertencias y reprimendas para controlar su conducta, manejar tus emociones e impedir que hicieras cosas que no eran de su agrado. Quizá tu madre o tu padre deseaban que hicieras cosas que no querías, como mandarte a dormir incluso si no estabas cansado, vestirte de cierta manera, tener otro tipo de amigos o comer lo que había, te gustara o no. Cuando éramos chicos, los adultos tenían todo el poder. Dependíamos por completo de ellos para nuestra naciente autopercepción y sobre todo para nuestra sobrevivencia. Para un niño, la aprobación o reprobación de los adultos suele parecer una cuestión de vida o muerte. Nuestra preservación nos enseña a obtener y mantener la aprobación y a evitar la vergüenza y el castigo cumpliendo los deseos de los adultos. Entretanto, interiorizamos las voces de autoridad y nos adaptamos a sus valores o nos rebelamos contra ellos. Este condicionamiento, lo que se debe y no se debe hacer, el mensaje de que algo estaba mal en nosotros, sentó las bases de nuestro crítico interno. Cuando llegamos a la edad adulta, la áspera y coercitiva voz del juez deja de ser útil, pese a lo cual subsiste en nosotros como una poderosa estructura psicológica que desea protegernos controlando nuestra vida. Es un poco como las muelas del juicio. En el pasado, cuando los seres humanos sobrevivían con base en una dieta de carne cruda, nueces y raíces, esas muelas eran indispensables para la subsistencia. Pero cuando los hombres evolucionaron y aprendieron a usar herramientas, a cortar y cocinar los alimentos que consumían, dejaron de necesitar dichas muelas. De igual forma, cuando maduramos, tenemos acceso a una sabiduría menos reactiva y más sagaz, la cual es objetiva y positiva, y puede operar como una guía confiable y creativa en nuestra vida. Ya no precisamos de la constante evaluación y ataques del crítico, sus humillaciones, represiones y rechazos, ni del sufrimiento que genera. Sin embargo, en la mayoría de los casos, creemos que los necesitamos todavía. Recientemente, el tema del crítico interno salió a colación en una conversación con una amiga y vecina. Beth, de mi edad, sana y de buena condición física, a quien la mayoría consideraría muy exitosa, ya que lleva una vida equilibrada, está felizmente casada, tiene cerca a sus hijos y disfruta de su retiro.
Cuando le comenté que considero importante que controlemos a nuestro crítico interno conforme avanzamos por la vida, ella objetó. ¿Qué habría sido de mí sin la voz de mi crítico interno? ¿Quién sería yo? ¿Una holgazana y miserable que jamás habría perseguido sus sueños? Sin él no habría hecho nada. Él me dice la verdad sobre lo que hago bien y mal. Es la razón de que quiera ser mejor. Me motiva a hacer cambios productivos. ¿De verdad?, le pregunté. A mí, mi crítico interno me reprende más de lo que me motiva. No es una conciencia ni una guía moral confiable. No es la voz de la sabiduría, aunque puede haber algo de verdad en sus comentarios, un poco de información útil. Pero es un hecho que yo no necesito su sistema de validación. Su muy particular tono de voz suele ser mezquino, desdeñoso y manipulador. Yo he tratado a muchos y muy sabios maestros espirituales a lo largo de los años y ninguno de ellos me ha transmitido jamás su sabiduría con un tono tan enfadoso. Mi crítico interno me elogia a veces, replicó Beth. Me felicita por haber hecho un esfuerzo y terminado un trabajo. Cierto, asentí. Puede hacer elogios y ese tono es mucho más seductor para nosotros porque nos gusta, ansiamos la aprobación. Pero no todos los elogios son iguales. Deberíamos cuestionar los motivos del crítico. Después de un examen atento, descubrimos que solo nos elogia por obtener una reducida serie de resultados o por exhibir las escasas cualidades que él aprueba. Es cierto, dijo ella. Yo sé que mi crítico me ha agobiado durante 50 años. Me he obstinado en obtener sus elogios y demostrar mi valía tratando de ser más lista, más joven, más fuerte y más exitosa. He puesto en marcha 3 compañías muy rentables y aún así me siento una impostora. Algunos de nosotros, como Beth, profesamos a nuestro crítico interno una lealtad equivocada. Creemos que nos mantiene alertas y nos brinda una dosis de pensamiento crítico mayor de la que necesitamos en el trabajo o para entender el mundo, pero cuando analizamos más de cerca el asunto, vemos que el mecanismo del crítico es muy simple y poco sofisticado. Después de todo, se formó cuando éramos niños. La gente suele creer que la voz chirriante y negativa que oye en su cabeza le es de utilidad, pero no es cierto. El crítico no cree en nuestra bondad humana básica, solo en reglas y códigos morales. Psicológicamente, es el protector de nuestro ego, pero niega todo lo demás, no conoce nuestra alma, no confía en que nuestro corazón sabe cómo nos sentimos, ni en que sea empático y compasivo en las relaciones. No tiene fe en que nuestra intuición pueda guiarnos en situaciones que enfrentamos por primera vez. Lo único que quiere es que sigamos sus consejos. No confía en nuestra capacidad para razonar y evaluar como una forma de lidiar con los dilemas de la vida. Hay una alternativa al crítico y consiste en pasar del juicio al discernimiento. El juicio es el hábito brusco y agresivo que pone fin a una conversación, nos ata al pasado y a nuestras antiguas conductas y nos impide tener acceso a otras capacidades. El discernimiento abre espacios, nos ayuda a tener perspectiva y permite la aparición de un aspecto más grande de nuestra condición humana. El discernimiento ayuda a que la sabiduría emerja y permite que elijamos un futuro más beneficioso. Nuestra innata sabiduría es una voz amable y más objetiva a disposición de todos. Puede diferenciar, discernir y guiarnos con inteligencia. El crítico puede haber tenido utilidad en el jardín de niños, pero ya es hora de que cambiemos nuestro viejo modelo. Cuando hace tiempo impartí un taller en el centro de Italia, sostuve un intercambio muy esclarecedor con una de las participantes, Estela. Ella era doctora, una mujer cordial y atractiva, y se hallaba a la mitad de su treintena. Al término de mi charla sobre el crítico interno, se acercó a mí y me dijo muy seria: «Yo no tengo crítico interno». «¿De verdad?», le pregunté. «Sí, no lo encuentro por ningún lado», contestó. Me contó entonces que le iba muy bien en su trabajo. Había alcanzado a temprana edad su meta de ser doctora y sus padres estaban muy orgullosos de ella. En Italia existe aún un fuerte sesgo, o crítico, cultural, que ejerce enorme presión sobre las mujeres en edad de procrear para que tengan hijos. A las italianas, por lo general, les es muy difícil equilibrar su trabajo con las altas expectativas de ser madres. Muchas de ellas optan, cada vez más, por no tener hijos. Sin embargo, el condicionamiento y las creencias calan hondo,
y a menudo son la causa de considerables conflictos interiores. Le dije, ¿de verdad quieres que te ayude a identificar la voz de tu crítico? Podría ser un poco traumático. Sí, sí, por favor, insistió ella. Quiero comprender. Hice entonces una conjetura. Con voz muy tranquila, le pregunté, ¿por qué no tienes hijos todavía? Estela rompió a llorar de inmediato. No tuve que añadir nada a esa pregunta ni hablar con dureza. Sabía que mis palabras pasarían por su crítico interno y que éste haría sonar mi pregunta como una acusación. Tienes razón, exclamó. Oigo esa voz todo el tiempo, y no solo en mi cabeza. Viene de mis padres, mis vecinos, mis compañeros de trabajo y hasta los taxistas, y siempre me molesta. Identificar a su crítico sacudió a Estela en lo más profundo. Lloró mientras yo la abrazaba, pese a lo cual quería seguir indagando en su experiencia para que su crítico saliera por completo a la luz. Le sugerí que explorara este tema con un buen terapeuta. De hecho, este incidente la inspiró a iniciar una psicoterapia para trabajar sobre ese asunto. Volvió al taller un año después y anunció que estaba felizmente embarazada. Aunque se había hecho creer a sí misma que proscribía a los hijos por haberse involucrado demasiado en su carrera, la verdad era que su crítico le decía que no sería una buena madre y que nunca encontraría una pareja con la cual procrear. Gracias a la terapia, Estela enfrentó a su crítico, identificó una profunda parte de sí que siempre había deseado ser madre. Si la desdeñosa y desagradable voz que la llamaba fracasada por ser soltera a los 37 años e incapaz de tener hijos se hubiera salido con la suya, ella no habría discernido nunca el camino a seguir. Era necesario que se pusiera en sintonía con la serena voz de su alma. Entonces, solo entonces, pudo hacer un plan sobre cómo tener una exitosa carrera médica y ser madre. Nuestra naturaleza esencial posee ciertos atributos innatos, lo cual quiere decir que ya existen en cada uno de nosotros y que todos tenemos acceso a ellos. Una de estas cualidades humanas es la sabiduría. La gente no suele concebir la sabiduría como algo innato, cree que es algo que debe adquirirse a lo largo de la vida por medio de la experiencia. Es cierto que existe una sabiduría analítica que debe ser instruida y desarrollada en el transcurso del tiempo, pero también tenemos una sabiduría innata. En el budismo se hace alusión a una sabiduría esencial que se revela por sí sola y con la que podemos sintonizar a través de la meditación. Como en el caso de Estela, todos tenemos acceso a esta sabiduría interior si escuchamos con atención lo que puede ofrecernos. Conforme avanzamos con las vicisitudes de la vida diaria, nuestra naturaleza esencial pasa por un condicionamiento cultural, familiar y social. Esas cualidades innatas chocan con nuestra personalidad, nuestro sistema de creencias y los obstáculos de nuestra muy humana mente. Cuando ese contacto ocurre, las cualidades de nuestra naturaleza esencial son sometidas a un proceso de constricción, se deforman. En lugar de expresarse de modo libre, abierto y natural, se distorsionan. La fortaleza se complica por medio de deseos o expectativas y se expresa como frustración, cólera y destructividad. La compasión se transforma en temor y se manifiesta como lástima o una necesidad obsesiva de reparar a los demás y protegernos del dolor. El crítico es particularmente afecto a distorsionar la sabiduría. De hecho, le gusta sustituir la suave y bondadosa guía de nuestro sabio interior por su propia voz. Dice, confía en mí, te conozco muy bien, yo ya pasé por esto. La sabiduría dice, en cambio, relájate en tu experiencia, puedes confiar en que sabrás qué hacer. En vez de decirnos algo que parece ser cierto, como lo hace el crítico, la sabiduría esencial nos enseña a descubrir qué es lo realmente cierto. Es importante darse cuenta de que el efluvio de nuestra sabiduría esencial permanece incluso en sus expresiones retorcidas. Tendemos a ver las distorsiones como obstáculos en nuestro camino. Nos sentimos derrotados y nos damos por vencidos, o libramos una guerra contra nuestra cólera, temor o crítico interno tratando de vencerlos o de deshacernos de ellos. Pero es posible ver los obstáculos como puertas. Podemos acercarnos a ellos lenta y persistentemente para saber en qué consisten. En una ocasión, un líder de una organización espiritual me usó como chivo expiatorio para imponer un plan, sin considerar la disposición de la comunidad.
En consecuencia, me vi obligado a dejar esa comunidad y a apartarme de personas que eran entonces muy importantes en mi vida. Años después reflexioné en ese incidente y me invadió el odio contra mi acusador. No cesaba de reproducir en mi mente mi versión de los hechos acerca de la ofensa que me había hecho, versión que imaginaba completamente cierta. Cuando hacía esto, mi mano derecha hacía un movimiento de corte sobre la izquierda. El odio aumentó. Deseoso de comprender este obstáculo, me permití imaginar mis pensamientos más oscuros y amargos. Permití que el odio se desbordara y experimenté todo un repertorio de emociones mientras fantaseaba en cómo podía sacar de mi vida a ese sujeto. Mi odio parecía frío, calculador, indiferente y temporalmente intenso. Mi mano derecha era como un cuchillo que rebanaba y destruía. Justo entonces recordé la estatua de Manjushri, modalidad icónica y arquetípica de Buda, que suele hallarse en las salas de meditación zen y que empuja una espada en la mano derecha, a la que se le conoce como la espada de la sabiduría. Se dice que esa espada es capaz de traspasar la ignorancia y los engaños de las visiones ilusorias. En ese momento comprendí que la sabiduría era el verdadero poder. En el odio que yo experimentaba había un dejo, un vaho de esa sabiduría, pero estaba distorsionada. Cuando pude ver las cosas con más claridad, entendí que mi odio no era otra cosa que una representación, una versión falsa de él. La sabiduría que emergió en mí me permitió descubrir que aunque mi cólera por el rechazo de que había sido objeto parecía concentrarse en el exterior, me había corroído por dentro durante muchos años bajo la forma de un obsesivo odio a mí mismo. Yo no dejaba de repetirme qué debía haber hecho hacía años. Mi crítico me había asediado a lo largo de más de 2 décadas, con la intención de que alterara lo que había ocurrido o de que lo superara y dejara de ser tan infantil. Quedó claro entonces que mi inclinación a la superación personal, como la de muchas otras personas en la senda espiritual, tenía un celo religioso. Nunca me dejaba en paz a mí mismo, me comparaba sin cesar con los demás. Pensé en la monja budista y exitosa escritora estadounidense Pema Chodron, quien escribió: «El problema es que tu deseo de cambiar es en esencia una forma de agresión contra ti. Esto no significa que debamos aprobar fechorías, abandonar planes y metas o resignarnos a permanecer en nuestra situación de siempre. Significa que debemos hacer todo lo posible por abrazar con bondad nuestras imperfecciones, promover nuestra aceptación de nosotros mismos, ser nuestros amigos y desarrollar curiosidad por los giros de nuestras cualidades innatas en lugar de tratar de someterlas. A fin de detener el patrón de traición a nosotros mismos que ocurre cuando estamos a merced de un desenfrenado crítico interno, debemos salir en nuestra defensa. Tenemos que actuar en nuestro propio beneficio. Yo encuentro útil que recuerdes cómo reaccionabas de niño cuando tus padres no te aprobaban o cuando una figura de autoridad te imponía reglas que no te parecían justas. ¿Cuál era tu respuesta automática? Karen Horney, la psicoanalista alemana a la que se atribuye la fundación de la psicología feminista, escribió acerca de 3 estrategias humanas para lidiar con la ansiedad básica. Estas pueden aplicarse a cómo reaccionábamos de niños ante la crítica y cómo reaccionamos hoy a nuestro crítico interno. Algunos de nosotros nos alejamos y retraemos, nos escondemos y derrumbamos, guardamos secretos y nos silenciamos, evitamos el conflicto. Tal vez tú te ibas a tu habitación o veías tranquilamente la tele mientras tratabas de asimilar o soportar el juicio. Otros nos acercamos y buscamos complacer y adaptarnos, negociar, persuadir y explicar. Quizá tú hacías tareas escolares extra, tratabas de ser útil en casa o siempre te portabas bien a fin de obtener aprobación. Otros más nos oponemos e intentamos conseguir poder sobre los demás. Nos rebelamos o nos defendemos. A lo mejor tú reclamabas, gritabas, actuabas con hostilidad, azotabas puertas o te salías por la ventana y hacías lo que querías. He aquí el problema de todas estas estrategias. Aún conceden todo el poder al crítico interno. Seguimos atrapados en reaccionar a la autoridad en vez de elegir creativamente nuestro camino. Para abandonar este antiguo hábito necesitamos fortaleza. La fortaleza
procede de repetidos encuentros con nuestra naturaleza esencial, mediante los cuales desarrollamos seguridad y sabia orientación. Todo esto se convierte en los cimientos sobre los que nos levantamos, la fuerza esencial que ponemos en acción. Cuando nuestra fortaleza se distorsiona, por hipocresía o rencor, por ejemplo, se vuelve enojo. Aún así, podemos utilizar la energía de la fortaleza que reside en nuestra ira, podemos aprovechar su vitalidad, intensidad y brío. Supongamos que cobras conciencia de una reacción negativa cuando emerge por primera vez en ti, como hice yo cuando examiné mi odio por el líder espiritual que creí que me había ofendido. Podrías contener la expresión hiriente de tu enojo antes de actuar y concentrarte en la experiencia visceral de tu cuerpo. Quizá de este modo puedas canalizar honestamente esa energía para protegerte del ataque. Una docena de libros ofrecen múltiples estrategias para defenderse del crítico. Para mí, todo se reduce a esto. Debes reunir el valor necesario para atacar de frente a una poderosa fuerza coercitiva. Coincido en este respecto con el poeta E. Cummins, quien escribió: «Hace falta valor para crecer y convertirse en quien realmente eres». Una vez en que yo instruía sobre el crítico interno, una mujer levantó la mano y pidió hablar. Su frustración era palpable, se había sonrojado y le temblaba todo el cuerpo. «Nunca puedo derrotar a mi crítico interno», dijo. «Siempre me vence él. ¿Por qué soy tan débil?». Jalé una silla a su lado y me subí a ella para aventajarla en altura poco más de 1 metro. Apunté con el dedo y le dije con tono firme y sonoro: «Eres mala». «Así es como lo veo», dijo entre risas. «Mi crítico es así cuando me vence. No es de sorprender que me sienta débil. Cuando era niña no podía defenderme contra esa voz adulta. Era demasiado grande y poderosa». Le pedí que se subiera a la silla para que fuera una cabeza más alta que yo. La guié para que respirara profundo, abriera su cuerpo, se centrara en su conciencia y pensara en su bondad innata. «¿Qué le responderías ahora a tu crítico interno cuando te dice que eres mala y débil?», pregunté. «No me hables así», respondió con voz fuerte y segura. «Me lastima que lo hagas y no me ayuda a mejorar». Decir la verdad emocional, expresar desinterés en los consejos del crítico, servirse del humor, mantenerse en contacto con el centro físico propio, hacer uso de la fortaleza personal. Todas estas estrategias apuntan a restablecer contacto con la generosidad dinámica que posee nuestra naturaleza esencial. Cuando nos defendemos de un ataque del crítico y nos libramos de él, sentimos un cambio en energía física, quizá relajamiento, el libre flujo de la respiración. En términos emocionales, sentimos más seguridad y más compasión por nuestro dolor. En términos mentales, tenemos más claridad y menos confusión. No obstante, debes estar preparado para enfrentar sentimientos y sensaciones residuales, dudas y preguntas durante cierto tiempo. En otras palabras, no creas que vas a sentirte bien y reanimado de inmediato. Defendernos del crítico interno es una labor difícil que requiere práctica. Matthew fue un budista practicante de tiempo atrás. Era homosexual y fue hospitalizado a causa de una pulmonía derivada de un diagnóstico de VIH. Tenía una fiebre muy alta, en ocasiones gritaba y se retorcía constantemente en su cama, como si quisiera arrastrarse fuera de su piel. Luchaba por igual con su crítico interno, que en su caso vestía los ropajes de una autoridad espiritual. Lo invadía la ansiedad, temeroso de la condenación eterna, tanto como la vergüenza por la forma en que había vivido. Fue educado en una familia cristiana fundamentalista. Los mandamientos de un Dios castigador le habían sido literalmente impuestos por un padre imperioso. Creyéndose cerca de la muerte, estaba seguro de que Dios lo condenaría al infierno para toda la eternidad debido a su orientación sexual. Es frecuente que usos y costumbres culturales escondidos durante mucho tiempo y una temprana formación religiosa salgan de súbito a la superficie al momento de la muerte, aun si la persona en cuestión ha dejado atrás esas creencias en forma deliberada. Yo intenté apoyar a Matthew, orientándolo hacia las prácticas de conciencia plena y compasión que él había estudiado y apreciado durante muchos años. Hicimos un altar junto a su lecho, con su amada estatua de Buda y un tanka, o pintura tibetana tradicional de sanación,
Como esto no lo tranquilizó, lo tomé de la mano, masajeé sus pies y le puse su música coral favorita, aunque esto tampoco produjo cambio alguno. Por último, el médico ordenó un sedante, pero ni siquiera eso funcionó. Matthew se debatía en un mundo de confusión, vergüenza y terror. Para las 2 de la mañana yo estaba exhausto y me sentía ineficaz y sin recursos, así que decidí irme a casa a dormir un poco. De camino, y por alguna razón extraña, pensé en mi primera comunión, el ritual católico que conduce a jóvenes inocentes al amoroso regazo de Dios. Cuando llegué a casa, busqué en mi armario mi caja de recuerdos, una pequeña colección de objetos que aprecio en particular. Ahí encontré una figurilla de plástico y 12 centímetros de alto de Jesús rodeado de niños y corderos. En lugar de acostarme, regresé al hospital. Mientras Matthew proseguía con sus quejas, gritos y vueltas de agonía, quité el tanca y reemplacé la estatua de Buda por el pequeño Jesús de plástico. Justo mientras alisaba el mantel del altar, la empleada de limpieza, Diana, entró a la habitación y vio la figura. Dejó el trapeador a un lado y dijo con asombro: «Jesús bendito, cuando su bondad está con nosotros, todo marcha bien». Matthew fijó la vista en Diana. Una sonrisa angelical cruzó su rostro cuando volteó al altar para ver la estatua de Jesús, tras lo cual se volvió nuevamente hacia Diana. Todo su cuerpo se relajó. En ese instante, el Dios castigador de su infancia, aquel cuya ira había sido enseñado a temer y cuyo juicio lo había hecho sentirse una persona terrible, se transformó en el Dios misericordioso que él también conocía y amaba, aquel que adora a todos sus hijos pese a sus supuestas faltas y defectos, un Dios bueno, indulgente, benévolo y que lo acepta todo. La fe de Diana en el amor de Dios era tan firme que le concedió a Matthew justo la fuerza que necesitaba para derrotar a su crítico interno. Los dejé solos, no me necesitaban. Cuando volví al hospital esa tarde, Matthew se había incorporado en la cama, sonreía y comía un tazón de Yellow. Casi todos tenemos nociones, fruto de nuestras experiencias religiosas infantiles, acerca de cómo debe operar en el mundo una persona buena y espiritual. Yo soy budista, así que se supone que no debo enojarme. A Matthew se le había educado como cristiano evangélico, así que se supone que no debía ser homosexual. Estas ideas son en realidad nuestro crítico interno, que se proyecta en cada dimensión de nuestra vida. La voz de la figura de autoridad que vive en nuestra cabeza procede de convenciones culturales o cánones religiosos, así como de padres o maestros. Matthew fue capaz de liberar su superyo espiritual. En sus últimos días de vida pudo aceptarse de verdad como el hombre bueno, generoso y bello en que se había convertido. Pudo ver claramente que el sistema de creencias de su juventud, el fuego del infierno, el apocalipsis y los juicios, era la causa de su rechazo de sí mismo. En cierto nivel, siempre había sentido que era malo por ser homosexual. Al final, tras deshacerse de su crítico interno, se dio cuenta de que era muy bueno. ¿A qué se debió esto? Al amor. Esto es lo que nos ayuda a liberarnos. El amor es el aliado que hace posible la aceptación. Pese a ello, a menudo confundimos aceptación con aprobación. La aceptación es un acto amoroso de un corazón abierto. La aprobación se asocia por lo general con el juicio. Nuestra sed de aprobación es en parte el motivo de que nos dejemos enganchar tan fácil por nuestro crítico. Intentamos defendernos de la indignidad, buscando nuestra valía en autoridades externas, cuya voz hemos interiorizado desde tiempo atrás. Tratamos de satisfacer nuestra necesidad mediante la acumulación. Confiamos en que si obtenemos lo suficiente, hacemos lo suficiente y cambiamos lo suficiente, algún día seremos lo suficientemente buenos. Nos preocupa que la aceptación signifique conformismo y mediocridad. Nos preguntamos si eso no nos expone a convertirnos en un tapete para los demás. Pero he aquí la verdad. No podemos cambiar algo que no hemos admitido previamente, así que primero tenemos que aceptarlo. Esto no quiere decir que no debamos cambiar de conducta ni intervenir con eficacia en caso necesario. La aceptación nos da la oportunidad de conocernos a nosotros mismos y a nuestra voz interior, de examinar nuestra relación con ella,
Después podemos usar nuestra sabiduría para determinar qué es útil y qué no. Entonces podemos decidir nuestro curso de acción. Con la aceptación, lo que emerge es una profunda confianza en lo que somos. Nos liberamos completamente de la comparación, evaluación y rechazo de nuestro crítico interno. Dejamos de culparnos por tener deseos y necesidades y aceptamos esos deseos como una muestra de un amor que expresa el más profundo anhelo de nuestro corazón por lo que es cierto y es real. La verdadera aceptación pone en marcha un proceso alquímico. Lo indeseable puede convertirse en deseable mediante la admisión consciente de nuestros defectos, deficiencias, imperfecciones y todos nuestros aspectos rechazados, dolorosos y alarmantes. Aun los aspectos aparentemente indignos de amor son amados, porque se les ve como parte de un todo. Exponemos nuestras presuntas imperfecciones al ardiente fuego de la sabiduría, la fortaleza y el amor, y así aprendemos a convertir el plomo en oro. La confusión se disipa y da paso a la claridad. Descubrimos valentía en nuestra vulnerabilidad. Nos deshacemos de nuestros enemigos internos y los transformamos en amigos. Este proceso pone al descubierto el verdadero tesoro, el potencial puro que existe en todo, las deslumbrantes propiedades de nuestra naturaleza esencial.